Jasper Whitlock nació en 1843 en Houston, Texas, en una época donde la guerra y la supervivencia moldeaban el carácter de los hombres antes de que siquiera llegaran a la adultez. Desde joven, su porte distinguido y su facilidad para ganarse la confianza de los demás lo hicieron destacar. Su madre solía decirle que estaba destinado para cosas grandes, que tenía el carisma de un líder y la presencia de un caballero. Cuando la guerra civil estalló, Jasper tenía solo 17 años, pero mentía con facilidad y su físico desarrollado le permitía pasar por alguien mayor. Se enlistó en el ejército confederado sin dudarlo, convencido de que el honor y la gloria lo esperaban en el campo de batalla. Pronto se convirtió en el más joven de los oficiales de su regimiento. No era el más fuerte ni el más brutal, pero poseía un don innato para comprender a las personas. Sabía lo que necesitaban escuchar para seguir adelante. Sabía cómo inspirar lealtad, y por eso lo siguieron sin dudar cuando los llevó a la batalla. Pero la guerra no era gloria, era sangre, desesperación y muerte. Jasper aprendió demasiado rápido que la guerra no se ganaba con discursos ni con valentía, sino con sacrificios. Vio caer a hombres que había considerado hermanos, vio cómo la brutalidad destruía a su propio bando tanto como a sus enemigos. Y sin embargo, era bueno en ello, demasiado bueno. Su ascenso en el ejército fue rápido, y con cada victoria su reputación crecía. Jasper Whitlock era un líder nato, y por eso María lo eligió. El día en que Jasper murió fue tan común como cualquier otro. Cabalgaba de regreso después de evacuar a un grupo de mujeres y niños cuando vio a las 3 figuras de pie en medio del camino. 3 mujeres, hermosas, inhumanas, con vestidos que parecían demasiado limpios para haber tocado el polvo de la guerra. Jasper desaceleró su caballo. ¿Necesitan ayuda?, preguntó, su tono educado. La más alta de ellas, con cabello negro y ojos intensos, sonrió. «Oh, querido, la ayuda eres tú». Jasper no tuvo tiempo de reaccionar. María se movió con una velocidad que su mente humana no pudo procesar. Sintió un dolor abrasador en su cuello, como si su piel hubiera sido desgarrada con fuego. Luego cayó. El cambio fue agonía. No fue como en los libros de cuentos, no fue una muerte pacífica seguida de un renacer glorioso. Fue el peor sufrimiento que había sentido en su vida. El veneno ardió en su sangre durante 3 días, destruyendo su humanidad, reformando su cuerpo en algo nuevo, más fuerte, más rápido. Cuando despertó, el mundo era distinto. El sonido del viento era ensordecedor, el aroma de la sangre en el aire era embriagador. María estaba allí, con su sonrisa de satisfacción. «Bienvenido de vuelta, mi hermoso soldado». Jasper se puso de pie con una facilidad aterradora, sus nuevos sentidos captando cada detalle a su alrededor. Su sed era insoportable. Y antes de poder comprender lo que ocurría, María le llevó a su primera casa. Jasper se convirtió en un monstruo antes de siquiera entender lo que era. María lo entrenó con precisión, moldeándolo en el soldado perfecto. Le enseñó a cazar, a matar, a construir ejércitos de neófitos que pelearan por ella en la eterna guerra por el control del territorio del sur. Durante años, Jasper dirigió a esos ejércitos. Era su deber encontrar a los humanos más fuertes, convertirlos y liderarlos en batalla. Sabía que no durarían mucho. Los neófitos eran demasiado volátiles. Apenas sobrevivían 1 año antes de que María ordenara eliminarlos, antes de que él mismo los eliminara. Pero no cuestionaba, no pensaba, solo obedecía. Era un soldado, pero con cada muerte, con cada grito, algo dentro de él se rompía un poco más. Hasta que un día ya no pudo más. La primera vez que sintió remordimiento real fue con un niño. Un neófito nuevo, apenas transformado, un chico de 15 años que no había pedido esa vida. «No quiero hacer esto», dijo el chico, su voz temblorosa. Y Jasper lo sintió. Sintió su miedo, su dolor, su desesperación, porque ese era su don. Siempre había tenido una conexión con las emociones de los demás, pero ahora, convertido en vampiro, podía sentirlas con una intensidad aterradora. Cada muerte, cada traición, cada grito en la noche, todo lo sentía en su propia piel. Y cuando mató a ese chico, se odió más de lo que jamás había odiado a nadie. Esa noche decidió huir. No importaba si María lo perseguía, no importaba si no había lugar para él en el mundo. No podía seguir así. Vagó durante años, se alimentó porque tenía que hacerlo, pero cada vida que tomaba lo llenaba de culpa. Se ocultó en la oscuridad, con la esperanza de que su soledad lo mantendría alejado del sufrimiento. Pero la soledad también era un castigo, hasta que la vio. Una mujer pequeña,
de cabello oscuro y ojos llenos de luz. Alice. Ella lo encontró antes de que él la encontrara. He estado esperándote, dijo con una sonrisa, como si supiera exactamente quién era él. Jasper frunció el ceño. No me conoces. Oh sí, dijo ella, con una certeza que lo desarmó, y sé que tienes que venir conmigo. Jasper la observó con cautela. ¿Por qué? Alice se encogió de hombros. Porque hay un futuro en el que tú y yo somos felices. Jasper no sabía qué responder a eso, pero en su interior algo le dijo que debía seguirla, y por primera vez en siglos lo hizo. Lo que no sabía era que ese camino lo llevaría a conocer a los Cullen, a encontrar una familia, y a descubrir si, después de todo, un asesino podía redimirse. Jasper miró a Alice con recelo, pero también con algo más: esperanza. No lo entendía. No podía imaginar por qué esta extraña mujer parecía tan segura de él, como si lo conociera desde siempre. Pero su voz era tranquila, sin temor, sin juicio. Y eso era algo que Jasper no había sentido en mucho tiempo. ¿Un futuro?, repitió en voz baja. Alice asintió con entusiasmo. Uno mejor que el que dejas atrás. Jasper exhaló lentamente, aunque no lo necesitaba. Lo necesitaba creer. Así que la siguió. Alice lo llevó hasta los Cullen, hasta una familia que era distinta a todo lo que él había conocido en su existencia como vampiro. Al principio, Jasper no podía confiar en ellos. ¿Cómo era posible que vivieran así? No mataban humanos, no formaban ejércitos, no peleaban por territorio, no eran como él. Carlyle, con su paciencia infinita, nunca le exigió nada. Le habló de control, de compasión, de otra forma de existir. Esme lo acogió como si siempre hubiera sido parte de la familia, con una calidez que Jasper no entendía ni merecía. Edward lo observaba con desconfianza al principio, sintiendo cada pensamiento oscuro que aún quedaba dentro de él. Pero con el tiempo, incluso Edward dejó de mirarlo como una amenaza. Y luego estaban Emmett y Rosalie. Emmett lo trató como a un hermano desde el principio, sin preocuparse por su pasado, sin miedo a su fuerza, como si Jasper no fuera un monstruo. Rosalie lo entendía mejor que nadie. Ambos sabían lo que era la venganza, lo que era la rabia. Ambos habían sido transformados sin elección. No siempre hablaban, pero cuando lo hacían, no necesitaban decir mucho. Rosalie sabía lo que Jasper intentaba ocultar, porque ella también lo ocultaba. Pero el camino al autocontrol no fue fácil. El primer año con los Cullen fue una tortura. Cada vez que entraba en una ciudad, sentía la atracción de cada latido humano a su alrededor. Cada vez que alguien respiraba cerca de él, cada vez que la sangre se agitaba bajo la piel de alguien, Jasper tenía que contenerse con todas sus fuerzas. Hubo momentos en los que creyó que nunca lo lograría. Momentos en los que sintió que debía marcharse antes de hacer algo que los Cullen no pudieran perdonarle. Pero Alice nunca lo dejó caer. Ella lo guiaba con paciencia, con amor, con una fe absoluta en que él podía ser mejor. Y por primera vez en su existencia inmortal, Jasper empezó a querer creerlo también. Los años pasaron, y poco a poco se convirtió en alguien más. Su sed nunca desapareció, pero aprendió a controlarla. Su instinto asesino seguía allí, enterrado bajo la superficie, pero aprendió a contenerlo. Los Cullen le dieron un propósito que nunca había tenido: una familia, un hogar. Pero el pasado nunca desaparece por completo. Jasper aún despertaba algunas noches con el eco de los gritos de los neófitos en su mente. Aún sentía en su piel la desesperación de cada vida que había tomado. Aún se odiaba por lo que había sido. Pero Alice estaba ahí, siempre ahí. Cada vez que su oscuridad amenazaba con volver, cada vez que el peso de su historia se hacía insoportable, Alice tomaba su mano y le recordaba que no estaba solo. Porque al final, él había encontrado el futuro que ella le había prometido. Y después de siglos de guerra y sangre, Jasper Hill por fin tenía paz.